Bienvenidos una vez más al canal de los versos. Antes de que acabe la fiebre con respecto al universo de Harry Potter, causada gracias al último juego, hoy veremos uno de los versos que tal vez no muchos se han preguntado, y que de hecho no he llegado a verlo en foros. No serán dos personas diferentes, sino la misma. Albus Dumbledore joven versus el Dumbledore viejo. ¿Quién era más poderoso? Antes de explicar quién fue Albus Dumbledore y recapitular de repente cositas que no te acuerdas o que no sabías, hay dos cosas fundamentales que debemos saber. Para muchos, Albus Dumbledore joven estaba en su prime. Estamos hablando del Albus Dumbledore que vence a Grindelwald. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, los magos y brujas se hacen más sabios, experimentados y con un mejor control de la magia. Entonces, obviamente un Albus Dumbledore viejo, totalmente consciente, debería ser más sabio y experimentado que uno joven. Ahora, que sea más o menos poderoso, he ahí el dilema. Así que mientras te voy dando estas ideas, ve analizando a priori quién crees que podría ser más poderoso. Albus Dumbledore, quien nació en 1881 en Inglaterra, hermano de Aberforth y Ariana Dumbledore. Público sería el apellido Dumbledore en 1890, cuando la hermana de Albus, Ariana, fue atacada por unos magos, quien quedó traumatizada, y después de esto ella misma ya no quería usar la magia. Al retenerla y no poder controlarla, se desataba un poder incontrolable. El padre de ellos fue encarcelado en Azkaban por atacar a los magos que habían herido a Ariana, y su madre murió poco tiempo después. El mismo Albus sería quien se haría cargo de sus hermanos menores, y se convirtió en el jefe de la familia. Recordemos que Dumbledore entró en 1892 a los 11 años de edad a estudiar en Hogwarts. Fue seleccionada para Gryffindor. Destacó en varias asignaturas, por no decir que varios profesores lo nombraban como un mago excepcional, que siempre se lo ha destacado por mover la varita como ninguno antes. Destacó sobre todo en defensa contra las artes oscuras y la adivinación. En 1899, Albus Dumbledore conocería a Gellert Grindelwald a los 17 años, y encajaron completamente viendo que tenían el mismo potencial, y generando un gusto significativo entre ambos. Sin embargo, su amistad se rompió trágicamente después de que el Dumbledore perdiera a su hermana, en un conflicto en que él y Aberforth tenían porque no tenía tiempo de cuidar a su hermana. Tras esto, Grindelwald también estaba ahí, y en una pelea entre los tres y un hechizo de una varita que impactó directamente con su hermana, acabando con su vida. A partir de acá, Aberforth empezó a odiar a Albus. Grindelwald y Albus Dumbledore se separaron, tomaron caminos diferentes. Periódicamente, ya que no tenía que cuidar más a su hermana, sus ambiciones de conocimiento y poder volvieron, y empezó a viajar y tener más conocimiento, convirtiéndose ya en uno de los magos más poderosos y respetados de su tiempo. Tenía ya renombre para ese entonces. Tras los sucesos de Grindelwald y un pacto que hicieron hace mucho tiempo, Dumbledore no podía enfrentarse, pero el pacto se rompería, y al final, en 1945, se enfrentaría el mismo Albus Dumbledore a Gellert Grindelwald, quien en ese momento tenía la varita de Sauco, siendo considerado por muchos el enfrentamiento más épico y decisivo de lucha mágica. Grindelwald al final sería encarcelado y Albus Dumbledore sería el nuevo dueño de la varita de Sauco, la varita más poderosa, una de las reliquias de la muerte. Albus Dumbledore en ese momento, antes de enfrentarse a Grindelwald, ya estaba enseñando en Hogwarts, la clase principal de transformaciones. Después de la derrota contra Grindelwald, Albus Dumbledore se convertiría en el director de la escuela y sería nombrado como el mago más poderoso de ese tiempo, incluso para algunos mucho más que Merlín, quien es considerado el mago más poderoso de la historia. Empezaría a reclutar de orfanatos a ciertos potenciales mágicos para la escuela, entre ellos Tom Riddle, quien luego conoceríamos como Lord Voldemort. Y sabemos que Albus Dumbledore empezó a dudar de él, por lo que nunca le dio el puesto de defensa contra las artes oscuras. Voldemort, ganando más poder y teniendo más mortífagos a su favor, empezaría la Gran Guerra Mágica, que duró entre 1970 hasta 1981. En este tiempo, el tenebroso mago Lord Voldemort y sus seguidores, los mortífagos, lucharon contra la comunidad mágica de Britania, en un intento de tomar el control del Ministerio de Magia y establecer un régimen de magos puros. En este momento, Albus Dumbledore lideraría lo que conocemos como la Orden del Fénix. Es en resumen, después de que Snape tomara cierto bando al lado de Dumbledore, Dumbledore empezó a generar un plan perfectamente para eliminar a Voldemort. Y tras el acontecimiento con el gran Harry Potter recién nacido, la muerte corpórea de Voldemort sin saber que tenía Horcruxes, Dumbledore siempre sospechó que Voldemort aún no había muerto. Y durante un breve periodo de paz, Harry Potter ingresando a la escuela de Hogwarts, Dumbledore sería como un mentor y un protector de Harry Potter. De hecho, se aseguraría de que él tuviera la capa de invisibilidad que le pertenecía a su padre.
Tanto Dumbledore como Snape se encargaron de cuidar, y Dumbledore siempre estuvo a la vanguardia de tener un plan perfecto para el momento en el que regrese corpóreamente Voldemort. Hasta el sexto año nos damos cuenta de que el Dumbledore trató de buscar los Horcruxes y destruirlos. En uno de esos intentos, en un anillo, encuentra la piedra de la resurrección, una de las reliquias de la muerte, y con sus ansias reales de saber lo que le pasó a su hermana, trató de usarlo. Se puso el anillo, pero este anillo, que era un Horcrux a la vez, tenía una maldición de Voldemort. Sin embargo, Voldemort tampoco sabía que la piedra estaba ahí. Este anillo casi mata a Dumbledore. Sin embargo, Dumbledore le habló a Snape, y Snape trató de controlar con todo su poder la maldición, alargando por mucho un año su vida. Para este entonces, Dumbledore ya tenía la mano quemada, y en su defensa él decía que ya no estaba con la misma agilidad que antes. Ya planificando la muerte de Dumbledore para que lo haga Snape y no corrompan a Draco Malfoy, poco antes del ataque a Hogwarts, Dumbledore fallecería. Harry descubre que Dumbledore había estado buscando y tratando de destruir los Horcruxes. También descubrió después que Snape era un aliado y que en realidad Dumbledore siempre planificó la muerte de Harry Potter, porque supo de alguna manera que él era como un Horcrux para Voldemort. Para otros lo era efectivamente. En un último momento, Dumbledore habla con él diciéndole que el Avada Kedavra de Voldemort no podía matarlo porque seguía con la protección de su madre. Muy aparte de que sabemos que la varita Sauco no le pertenecía y que el real dueño era Harry. La parte que llevaba de Voldemort había sido destruida, teniendo un último enfrentamiento y bueno, ya sabemos cómo acaba la historia. Dumbledore sin lugar a dudas fue un mago excepcional, y efectivamente hay algunas partes que nos omitió, y en que ya saben que está volviendo Voldemort pero no lo creen, lo destituyen, y después también en la misma historia de Harry Potter, cuando Dumbledore es perseguido por el mismo ministerio, hasta que ven efectivamente que Voldemort había vuelto. Pero sabemos que Dumbledore tuvo un escape increíble, tuvo bastante poder, se enfrentó al mismo Grindelwald, le ganó con la varita de Sauco, se enfrentó al mismísimo Voldemort, pero recordemos que Dumbledore tenía todo planificado, sabía que él no debía eliminar a Voldemort, tampoco podía hacerlo porque antes tenía que eliminar sus Horcruxes, o si no eventualmente volvería. Para algunos teóricamente esperó que los del Ministerio de Magia llegaran para que vieran a Voldemort y confirmen que él había vuelto. Dumbledore siempre fue uno de los estrategas más grandes de la historia, desde que era joven hasta que era viejo. Sin embargo, de viejo lo vimos más perspicaz. Tenía ya un plan ideado de años desde que Harry Potter nació y sobrevivió. Tenía plan B, plan C, tenía bastantes alternativas por si pasaba algo. De alguna manera logró que Snape cumpliera parte de sus cometidos sin que él supiera realmente la verdad. Snape no sabía de que Harry Potter debía morir sino hasta el final. Tantos años criando al cerdo para el matadero, como él lo dice. Dumbledore le fue dando las reliquias de la muerte a Harry Potter, empezando desde la capa de la invisibilidad, el anillo que entregó en su primer Snitch que capturó, y la varita indirectamente, siendo estos dos los únicos personajes que conocemos que han tenido las tres reliquias de la muerte, no necesariamente a la vez, pero que sí las tuvieron. Para este momento biográficamente sabemos que en todo momento de su vida Dumbledore fue uno de los magos más poderosos. Hay algunos que dicen que efectivamente Dumbledore en un momento dijo ya no estaba con la misma agilidad que de joven, y esto es algo verídico, pero esto lo dijo, ojo, y que ya lo repetí, porque le decían por qué su mano estaba quemada, y para no decir que cayó en una maldición en tentación de querer tener la piedra de la resurrección, pues esto decía, que le cayó un hechizo en la mano. Sabemos que en el mundo de Harry Potter los magos se hacen más expertos y conocedores de magia con el tiempo, incluso los más ancianos tienden a ser más valorados, y es cierto, es difícil decir con certeza cuál fue la época más poderosa de Dumbledore, ya que su poder mágico fue formidable, y desde que fue dueño de la varita de Sauco podríamos decir que ahí estaría en su prime. Pero este siempre fue dueño, aunque no siempre utilizó esta varita. Sabemos que cuando envejeció creció muchísimo sus conocimientos y sabiduría. Fue un prodigio de magia, incluyendo la transfiguración, la adivinación, la defensa de artes oscuras y la alquimia. Recordemos que él ayudó en cierta manera a Nicolas Flamel, el creador de la piedra filosofal, pero eventualmente luego sabían que tenían que destruirla para evitar que Voldemort en algún momento la poseyera. Y hablando de toda su habilidad y destreza mágica resumida, él no solo tenía un gran dominio de la magia con varita, sin varita, la magia no verbal, dominio de la invisibilidad, ojo, y podía hablar sirenio, reconocía el Parsi y el duendigonza. Entonces Dumbledore en su prime podríamos decir que tal vez, tan solo tal vez, estaría después de derrotar a Grindelwald con la varita de Sauco. Y solo por la varita, ojo que siempre da un plus, pero el mago de por sí ya era un prodigio. En ese momento, alrededor de sus 40 y 60 años, estaba en una de sus mejores etapas, pero nadie dice que haya perdido poder a lo largo del tiempo. Sin embargo, algo es evidente. Un Albus Dumbledore joven era más ágil. En ese entonces también era más viajero, le gustaba tener aún mayor conocimiento y poder, y posiblemente tenía un mayor manejo de la varita que uno más viejo. En cuanto a poder,
Posiblemente sus poderes hayan quedado en el mismo nivel, o algunos superiores que haya ido perfeccionando, y otros que no haya usado tanto habrían disminuido. En esto no podemos definir algo. En cuanto a conocimiento y sabiduría, podemos decir que el Albus Dumbledore superior sí era más sabio y más experimentado. Ya no cometía tantos errores y ya se había perdonado a sí mismo. Entonces, mayor sabiduría y experiencia sí. Mayor agilidad, no. ¿Y más poderoso? Pues por primera vez no puedo estar en un veredicto totalmente cierto. Hay un plus en su versión joven y hay un plus en su versión vieja. Pero hablando de que existan dos Dumbledores, en el peor de los casos, uno viejo y uno joven, enfrentándose el uno al otro, yo diría que en cuanto a poder, tal vez un Dumbledore joven los ejecutaría más rápido, siendo este entre comillas el ganador. Pero, siendo el Dumbledore viejo, conocedor del mismo Dumbledore joven, sabe cuáles serían las debilidades del mismo, por lo que no importaría que él sea más ágil al momento de usar su magia. El Albus Dumbledore viejo los conoce, y enfrentándose en un uno contra uno, pues un Albus Dumbledore viejo podría ganar. Entonces, así tú tengas la misma idea que varios, que un Dumbledore joven estaba en su prime, con toda la experiencia que ha ganado, el Albus Dumbledore viejo le ganaría. No por mucho, quizá por poco, pero con la idea, la estrategia, la inteligencia, la habilidad, todo, le podría ganar. Entonces yo pondré que es mayor igual, pero ya sabemos cuál tenía mayores beneficios en una cosa y cuál no. Pero este será el primer video en el que entrará en duda. Ojo, yo les estoy dando ya mi punto de vista, pero sí entra en duda. ¿Tú quién crees que era más? Porque sí, yo no suelo decir quién crees que es más fuerte, sino ya doy una conclusión en cuanto al análisis. Pero en este caso sí. ¿Quién crees que era más poderoso? En general, en la suma de todo, de experiencia, fuerza, habilidad, conocimientos, hechizos, etcétera, etcétera. ¿Quién veremos en el próximo versus? Nos vemos en un próximo video.